Presidente, gracias por recibirme. Sí. ¿Qué tal, Esteban? Un placer. Un gusto, no, el placer es mío. Se ha hablado mucho en los últimos días de la situación que se ha dado con la expresidenta de la Nación, la marcha de ayer, su situación procesal. Yo le pido una primera mirada al respecto. Sé que usted es el presidente de la Nación y por ahí no está para comentar los hechos de la política, pero me interesaría una mirada al respecto. A ver, en primer lugar, me parece que acabamos de dar una lección de republicanismo, ¿no? Donde es un evento extremadamente importante, muestra la salud de la República porque una mujer que fue 2 veces presidente de la Nación, que fue vicepresidente, quedó condenada por corrupción. Además, eso ocurre en este gobierno. Y yo creo que eso efectivamente ha ocurrido porque es el primer gobierno que le da rienda libre a la justicia. Es decir, una de las cosas que fueron parte de mi promesa de campaña es, yo siempre abogué por la libertad del Poder Judicial, que el Poder Judicial sancionara acorde a lo que le parece correcto, y al no existir interferencia sobre el Poder Judicial, se hizo justicia, lo cual es sumamente valioso y que ese activo otros no lo tienen. El tercer punto, si vos querés, es con respecto a... ¿Usted quiere decir que hay otros gobiernos que sí interfirieron en la justicia? Sí, obviamente. No han dejado trabajar en paz a los jueces. Y si... ¿Habla de kirchnerismo o de otro signo político, presidente? Todos, excepto este gobierno. Y lo otro que me parece... O sea, el macrismo intervino en la justicia. Bueno, digamos, al macrismo en la lógica en la cual se intentaba vender como el único opositor al kirchnerismo, siendo que fue el que después le permitió volver, ha jugado un rol en interferir las instituciones, a punto tal que, por ejemplo, en lo que hizo Pichetto en la Cámara de Senadores, cubriéndolo a Cristina, después se lo pagaron dándole la candidatura a vicepresidente, ¿no? Entonces, me parece que es una forma de hacer política a la cual yo no adhiero. Por eso también está el ejército de imbéciles que viven hablando de pactos y de conspiraciones, que además después los hechos demuestran que están equivocados y en lugar de pedir disculpas y aceptar que se equivocaron, redoblan la encuesta diciendo otro tipo de barbaridades. Usted, presidente, yo me imagino la respuesta, pero se la quiero hacer, por supuesto. ¿Usted en algún momento imaginó una situación de indulto o algo análogo para Cristina? A mí me parece un disparate. A ver, Esteban, si yo vivo pregonando la independencia de la justicia, que la justicia falle y haga lo que considera pertinente, que dicho sea de paso es una materia que además no manejo. No tengo ni la más mínima intención de algo así, porque aparte nuestro lema de campaña es el que las hace, las paga. Entonces, ¿qué es eso? A mí me parece aberrante. ¿El indulto le parece aberrante? Aberrante. Es decir, porque significaría que, como no estoy de acuerdo con lo que hizo la justicia, en caso de que yo estuviera en desacuerdo, lo cual, además, tampoco me compete tener, digamos, esa opinión, por decirlo de alguna manera, en el lugar que estoy. Vos fijate que esto, a mí durante la campaña, todo el tiempo me pedían que me expida sobre estos temas y yo siempre dije lo mismo. Hay que dejar actuar a la justicia tranquila. Lo que a mí más me sorprende es que los que más hacen este tipo de ataque son los ñoños republicanos, cuando en realidad el punto es no hay que interferir en la justicia. Si yo estoy aplicando para el Poder Ejecutivo, como era en la campaña, no tengo por qué interferir. Si soy el Poder Ejecutivo, porque además la gente me eligió para ocupar esta silla, no debo interferir. ¿Y qué es lo que hago? No interfiero. Y cuando no interfiero es interesante, porque aparece la justicia. Ahora, presidente, usted no quiere opinar del fallo, entonces. Pero además, primero porque no soy una persona idónea en la materia. Primer punto. Segundo punto, la justicia es independiente y lo que falle es el criterio de la justicia y como tal hay que acatarlo. Ayer Cristina planteó algo así como que este gobierno, este modelo, dijo, se cae. ¿Este modelo se cae, presidente?
habría que ver qué es lo que ella considera se cae, digamos. Ella es parte de uno de los peores gobiernos de la historia, ¿no? Es decir, por ejemplo, durante su segundo mandato, ella logró que el PBI per cápita cayera, es decir, porque el PBI se mantuvo constante durante su segundo mandato, pero en un contexto donde Argentina, dado que tuvo los mejores términos de intercambio de la historia, debería haber crecido al 11 per cápita. Es decir, Argentina podría haber hecho una revolución durante su segundo mandato y, sin embargo, no lo hizo. Además, fue parte del desastroso, deplorable e inmundo gobierno de Alberto Fernández, que, entre otras cosas, además nos encerraron a todos, ¿no? Pero se fueron con una inflación que viajaba a más del 1% diario. De hecho, la inflación mayorista de diciembre había sido del 54,5%. Eso anualizado daba 17.000. Y no sé, digamos, cómo... Digamos, lo que pasa es que ella, digamos, tengo dudas de sus conocimientos sobre derecho. Y además, o sea, en términos de economía, es profundamente ignorante. Por ejemplo, la inflación es el mejor síntoma de que la economía está enferma, por decirlo de alguna manera. Y nosotros, no solo que el otro día en lo que es el IPC dio 1,5%, quiere decir que hoy la inflación en Argentina, de venir viajando a niveles estratosféricos que podían haber derivado en una hiperinflación, o si lo tomás de los máximos que tomó, en torno del 300% en consumidor o casi 400% en mayoristas, lo que vos tenés es que pasaste a una tasa de 1,5 mensual, es 20% anual. Y en consumidor, si lo tomás en mayorista, que siempre digo que es un mejor indicador porque va adelantado, dio deflación. Menos 0,3. Menos 0,3. Vos sabés que para ir a buscar un dato en situaciones normales, porque tenés una observación que dio eso durante la pandemia, que eso es una situación muy especial porque frente al pánico que se generó una fuerte retracción de la demanda agregada, digamos, se generó además también un profundo aumento de la demanda de dinero. Entonces, en el primer mes de la pandemia, frente a ese terror, evidentemente, digamos, los precios cayeron también, pero si no tenés que ir a buscar un dato de esas características al 2008, o sea, te tenés que retrotraer 17 años. Es decir, hoy Argentina, digamos, viaja en deflación. Entonces, bueno, eso desde mi punto de vista es una muestra de la fortaleza del programa económico. Además, es interesante porque no solo que estaban dadas las condiciones para que haya una hiperinflación, ¿no? Porque pensá que teníamos deuda en el Banco Central, digamos, en pesos venciendo un día, que eran equivalente a 4 bases monetarias, o sea, en un día podías quintuplicar la cantidad de dinero. Tenías deuda en peso venciendo por el equivalente a 90.000 millones de dólares, que en ese momento eran equivalente a 8 o 9 bases monetarias. Además teníamos un sobrante monetario peor que el que había en la previa del Rodrigazo, que implicó sextuplicar la tasa de inflación, o sea, con lo cual se hubiera multiplicado por 12 como si nada. Además tenías reservas internacionales netas negativas, el acuerdo con el fondo caído, tenías además la deuda de la CIRA por 45.000 millones de dólares. Por lo tanto, la situación, y además tenías indicadores sociales que eran peores que los del 2001. Con lo cual estaba todo dado para tener la peor crisis de la historia. La inflación la estamos domando y vos fíjate... ¿Y hoy cómo estamos, presidente? Estamos muchísimo mejor. Si me lo permitís, digamos, voy claro. a este punto y después ya vamos a sobre por qué estamos mucho mejor. Entonces, si vos te fijás, nosotros tenemos este tremendo logro en materia inflacionaria que está siendo reconocido por todo el mundo. Y vos fíjate que esto es interesante, porque hoy en el mundo se habla del milagro argentino. Y fíjate esto, nosotros lo logramos sin que hubiera una hiperinflación previa, porque es el que te hizo el trabajo sucio, ¿no? Lo hicimos sin una expropiación,
no sé, tipo plan Bonex, nosotros no expropiamos a nadie, lo hicimos todo, lo hicimos a mercado. No solo eso, sino que además no fijamos el tipo de cambio, que es una forma de acelerar la baja de la inflación de manera artificial. Lo hicimos sin controlar precios y además, en general, los planes de estabilización primero hacían los ajustes tarifarios y después te mostraban como logro, digamos, la baja de inflación post ajuste tarifario. Y nosotros lo venimos haciendo durante el propio programa. Es decir, con lo cual, y además lo estamos haciendo mucho más rápido que la convertibilidad. Vos fíjate que hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen que se llama Passing the Buck y toma lo que se llama el índice de presión macroeconómica y demuestra que el mejor gobierno de la historia había sido el primer gobierno de Menem. El gobierno de Menem se caracterizó por qué cosas: un programa de estabilización exitoso, la convertibilidad, y un conjunto de reformas estructurales. Hoy, parados hoy, nosotros tenemos una baja de la inflación mucho más profunda que la de la convertibilidad y hecha de manera genuina, y al mismo tiempo, no solo eso, sino que hoy ya llevamos 25 veces más de reformas que las que hizo Menem. Por lo tanto, digamos, o sea, en primer lugar, digo, lo puedo decir sin lugar tipo de duda, es que somos el mejor gobierno de la historia. Y después vos me habías preguntado otra cosa, que es ¿cómo estamos? Mirá, lo primero es, nosotros primero dijeron que no íbamos a poder estabilizar. Cuando empezamos a estabilizar, empezaron a decir que íbamos a hundir a la economía en una gran depresión. Ajustes de la mitad del que hicimos nosotros ajustamos 15 puntos del PBI, generaron caídas de por lo menos, o sea, ajustes de la mitad, caídas de 15% del PBI. Dijeron que nos íbamos a hundir en una gran depresión, después dijeron que se iba a hacer una L, que íbamos a tocar un piso y no levantábamos más, después empezaron con la pipita de Nike suave, después la pipita de Nike... Bueno, ¿cómo terminó el año pasado? Cuando tomamos el EMAE, que es el indicador, el estimador mensual de la actividad económica, en términos mensuales desestacionalizado, diciembre contra diciembre subió 6%. Cuando yo miro el PBI del primer trimestre, subió 6%. Cuando miro el PBI del segundo trimestre, lo está haciendo al 8%. Cuando miro la cantidad de pobres, primero sinceramos, nos fuimos a 57%, porque básicamente lo que hubo que hacer era sincerar la macro. O sea, no es que no estaban esos pobres, en realidad estaban ocultos detrás de los controles de precios y distintas, digamos, cuestiones metodológicas en términos estadísticos. Entonces, cuando vos lo sinceraste, bueno, se fue a 57%. Bueno, hoy está en 35%. ¿Qué quiere decir? Que bajamos 22 puntos porcentuales de la pobreza. Sacamos a más de 10 millones de personas de la pobreza. No solo eso, tenías 2 de cada 3 chicos pobres, hoy tenés 1 de cada 2. Entonces, digo, las mejores están... Es más, el salario real... O sea, los salarios respecto a los precios vienen mejorando desde hace 12 meses. Entonces, es más, estamos en récord de puestos de trabajo. Por lo tanto, está funcionando. Lo que pasa que hay que entender es que nosotros venimos de un desastre. Y lo que nosotros estamos haciendo es hacer las cosas seriamente. Digamos, los atajos no te llevan a ningún lado. Hay sectores de la economía que plantean, ¿sí?, que falta empleo en Argentina, que hay una crisis de empleo, y otro sector habla de que Argentina está muy caro en dólares. Primero voy con el empleo, presidente. A ver, digamos, no se manifiesta en aumento del desempleo, así que digamos, la economía se caracteriza por tener muchos sectores, o sea, la economía no es de un solo producto, de un solo agente. Eso, digo, es una abstracción que les puede resultar cómoda a determinados economistas, pero la vida real, digamos, es heterogénea, sí. Entonces a algunos sectores les va mejor, a otros les va peor. Es más, yo te diría que vos podrías hacer una matriz de doble entrada. A los que le va bien y los que le va mal, sí, digamos, porque lo que está ocurriendo es que vos tenés un modelo que genera muchos cambios estructurales. Los cambios estructurales no son neutrales. O sea, hay sectores a los que les va a ir mejor y hay sectores a los que les va a ir peor. Ahora, es decir, digamos, ahora, dentro de los que les va mejor están los que se prepararon para el cambio, o sea, la vieron y se subieron a eso, entonces le está yendo muy bien. Después tenés sector, digamos, el sector que le toca, digamos, o sea, está siendo favorecido por esta situación. Bueno, que no hicieron nada. Bueno, entonces les va bien, pero no tanto. Ahora, después están los que,
digamos, en el cambio de estructura quedan relegados. La industria, por ejemplo, algunos sectores de la industria. Bueno, puede ser, digamos, en el fondo, digamos, vos estás generando un sinceramiento de la economía. O sea, vos estás haciendo una economía libre. Entonces, todos los sectores protegidos, subvencionados, digamos, o sea, los que viven de los demás, sin competir, y bueno. Hay sectores de industria que se van a tener que reconvertir, entonces. Exactamente. Bueno, pero es parte de la vida. Entonces, vos tenés... No hay marcha atrás con eso. Pero de vuelta, explícame por qué yo tengo que cobrarte impuestos a vos, a él, a él, a él, a todos los que están acá, para subvencionar a alguien que no hace bien su trabajo. Explícamelo por qué. Digo, porque vos si haces mal tu trabajo te echan, te aviso. Entonces digo, ¿por qué? ¿Qué hay gente que tiene privilegios? Entonces no, acá se compite, acá se compite. El que hace bien las cosas, le va bien. El que no hace las cosas bien, quiebra. Dejo el dólar para más adelante. Para competir, muchos sectores reclaman reforma laboral e impositiva. Sí, siempre piden algo. ¿Sabes qué? De hecho, nosotros hemos avanzado en la reforma laboral, digamos, tienen la potestad de poder negociar entre las partes. Después no lo hacen. Bueno, digo, o sea, también, ¿qué quieren? Digamos, o sea, yo no los voy a llevar de la mano. O sea, esta economía, la libertad, ¿sabes qué? Digamos, la libertad implica que vos podés hacer todo lo que vos quieras, mientras que no vulneres el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los demás. O sea, vale el principio de no agresión. ¿Ok? Ahora, así como vos te vas a poder apropiar del fruto de tu trabajo, también te tenés que hacer cargo de los costos. Sí, ahora, ¿son reformas a futuro esas o no? Nosotros ya hicimos 2.500 reformas, Esteban. Es decir, ahora, que vamos a seguir, sí, no tengas duda. Nosotros vamos a seguir haciendo reformas hasta convertirnos en el país más libre del planeta Tierra. Eso no tengas duda. Ahora, dicho eso, digo, también... tenemos que pasarlas por el Congreso, para algunas reformas tengo músculo, para otras no. Entonces, bueno, o sea, de vuelta, no, digo, las cosas no son instantáneas. Ahora, el punto, y después también lo que veo es que, no sé, tenés que hacer, por decir algo, 1000 reformas, hiciste 999 y la importante es la que falta siempre. La verdad que, bueno, se nota que mucha gente, ¿viste? ¿A los gobiernos no peronistas se le exige más? Eso no tengas duda. ¿Hay una vara distinta para medir al gobierno peronista y al no peronista? Definitivamente. Sí. Recién le planteaba lo del dólar. ¿Argentina está caro en dólares? La pregunta es, ¿el tipo de cambio está intervenido? No, hay bandas. Flota. Flota. Ok, ¿no? Sí. Te diría Josovich, sí, ¿no? sí. Flota. Gritó más igual Josovich. Bueno, está bien, Sí. digamos, ok, digamos. Sí. Pero, ¿cómo es que está caro? Si el tipo de cambio es libre. El tipo de cambio es libre. Es decir, no se puede ser tan arrogante. Mira, hay una serie de trabajos de Hayek sobre el uso del conocimiento en la sociedad, digamos, y distintos trabajos, o por ejemplo la propia su último libro, La fatal arrogancia. Mira, vos para saber cuál es el vector de precios de equilibrio de una economía, vos deberías conocer las preferencias de los agentes de la economía, o sea, pasados, presente y futuro. Deberías conocer la tecnología, pasada, presente, futura. Deberías conocer cómo evoluciona la población y, digamos, cómo evolucionan las preferencias de esa población. Deberías conocer, básicamente, las dotaciones de la economía, la cual encima, además, con los descubrimientos va cambiando. Sí, fluctuante, claro. Bien, exacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vos para saber todo eso deberías ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, ¿qué quiere decir esto? No hay manera, ¿sí?, de que vos conozcas el vector de precio de equilibrio. Lo que hemos descubierto es que el proceso de orden espontáneo del mercado permite que cada uno aporte su información en sus decisiones de compra y de venta, y eso hace que el sistema genere el mejor resultado posible. Pero, digamos, nadie conoce ese vector. Con lo cual, lo primero que te diría es, los que están diciendo que está caro, digo, yo lo primero que le preguntaría es, che, ¿vos conoces el vector de precio de equilibrio de toda la economía? Si te dice que sí, sabes que es un chanta. El segundo punto es, che, si flota y es libre el tipo de cambio, digo, ¿quién sos vos para hacer un juicio de valor? ¿Qué
¿Qué es lo que me estás diciendo? Que todo el conjunto de individuos que participan en el mercado, o sea, tanto local como internacional, están todos equivocados y el único que sabe lo que es sos vos. O sea, y después, fíjate esto. Una cosa es el que opina, otra cosa es el que pone el bolsillo. Vos fíjate cómo los economistas le viven errando todo el tiempo a las previsiones de inflación y siempre el mercado está mucho más cerca, digamos, por lo que las tasas de inflación implícita en los precios de los bonos. ¿Qué quiere decir esto? Mira, yo te voy a decir algo. Yo el otro día hablaba con De Pablo, le dije... De Pablo. El profe De Pablo, sí, que había una frase que me parecía que era de él y él me dijo, no es mía, pero podría ser mía. Y la frase dice, el oráculo de Delfos daba consejos, pero no tomaba decisiones. La característica de este gobierno es un gobierno que toma decisiones. Y hay muchos que viven de opinólogos. Y la verdad que viven pifiándole, ¿no? Hay un sector de economistas, una fundación vinculada con el macrismo, con el PRO, que plantea tres grandes escenarios. Inversiones que no llegaron, una situación de empleo y una situación de empleo compleja, entre otras críticas. No sé si lo leyó o lo vio. No, ya cuando miré la primera definición de otro pifiador serial malintencionado como la Cunza, ya digamos, o sea, me causó tanta gracia la primera definición porque hablaba... Que no habían avanzado las privatizaciones también. No, bueno, yo preguntaría, ¿en qué privatizaciones avanzaron durante el gobierno de Macri? Porque de hecho ni siquiera lo postulaban como, no sé, me acuerdo, digamos, reportaje Marcos Peña y Esteban Bullrich diciendo no, que ellos abogaban por una aerolínea argentina pública y eficiente. Yo les recuerdo es que yo mandé todo un conjunto de empresas para privatizar y que el Congreso de las casi 50 que me mandé... Claro, 6, ¿no? Sí, 11 y parte es parcial, con lo cual, digamos, o sea, nadie quiere estar de socio del Estado argentino. Y sin embargo nosotros tomamos Aerolíneas Argentinas, digamos, no nos dejaron ponerla para privatización y a diferencia de todo lo que hicieron los demás, después de 18 años hemos logrado que genere ganancia. Y lo mismo hicimos con YPF, o sea, con lo cual... Digo, es muy interesante. Esos son los ñoños republicanos, usted habla de ñoños republicanos. Digo, después digo que la gente los identifique solitos, o sea, son los tipos que hablan de la República y que cuando tuvieron, digamos, que estar en el poder, digamos, o sea, digamos, las instituciones las dejaron de adorno y los comentaristas políticos bien que se hacían los tontos. Pero a lo que voy es... porque hizo la primera reflexión es la estabilización no es suficiente. Bueno, lo primero que te diría es, ustedes no lograron estabilizar la economía, yo sí. Ustedes no lograron el superávit fiscal, lo amplificaron, ¿sí? Es decir, porque el equilibrio fiscal que alcanzaron no fue un verdadero equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal es cuando vos tenés equilibrio en la línea financiera, es decir, después de pagar intereses. Y la realidad es que eso en el gobierno de Macri no se hizo. El ajuste lo empezó a hacer el mercado cuando vino la crisis, después de, digamos, bueno, la crisis empezó del 28 de diciembre del 2017, cuando se llevaron puesto al Banco Central. Che, eso no es muy republicano que digamos, ¿no? Digamos, la conferencia el 20 de diciembre o 17 de diciembre. 28 de diciembre del 2017, la cual se llevaron puesto al Banco Central. O no sé, digamos, la ley de alquileres no es muy republicana que digamos, y tampoco es muy republicano, ¿Usted esto lo habló digamos, el con impuesto Macri, a la renta presidente? financiera. A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Yo, digamos, me parece que es más interesante armar un espacio donde podamos convivir en la ciudad de la libertad y avanzar contra los colectivistas que estar fijándome en estas diferencias. Entonces... ¿Y que sea violeta o amarillo lo mismo? Todos los que quieran defender la ciudad de la libertad estamos en el mismo barco. Pero de vuelta, entonces yo veo estas críticas, es, digamos, el mismo Chanta de la Cunza cuando agarró y le puso un 4 a la política cambiaria de Argentina, cuando fue él el que restauró el cepo, ¿no? Es decir, digamos, hay que ser un poquito más humilde. Digamos, o sea, tenés que tener autoridad moral para opinar. Si vos pusiste el cepo, digamos, la verdad que ponerte a opinar sobre la política cambiaria es bastante... ¿Y quién tiene autoridad moral para hablar en Argentina de esos temas?
en términos de resultados, Sí. nadie. Pifiaron todos. O sea, y lo más interesante es que todos los economistas le vienen pifiando todos y los únicos que acertamos somos nosotros. Sí. Hay algunos que aciertan, ¿sí? Hay gente que trabaja muy seriamente, como por ejemplo Ricardo Arriazu. Ricardo Arriazu al inicio desconfiaba, después cuando empezó a ¿Fue ver... crítico usted? Sí, pero después, digamos, se dio cuenta de cómo venía la cosa y corrigió. Y hay otros economistas que también trabajan muy bien, digamos, o sea, el propio profe de Pablo, digamos. Bueno, Suchovich planteó también que... Claudio, bueno, Sí. Claudio es una persona muy razonable. Planteó algún tema de consumo también. Mira, yo creo, Dios, si me lo permitís, Sí, voy por a ser supuesto. técnico. Sí, sí, por acá. supuesto. En mi otra vida, Sí. cuando era... La audiencia define el mercado. Sí. Cuando era un economista profesional, yo una de las cosas que hacía me dedicaba a hacer modelos de simulación macro. Entonces, vos venías, me pedías que te simulara un programa económico y yo te lo hacía. De hecho, lo hice para Guillermo Francos, que era el ala liberal de los que estaban con Scioli. Lo hice para Carlos Melconian cuando estaba para la candidatura de Mauricio Macri, cuando después llegó a ser presidente. Y lo hice también para Guillermo Nielsen, que en ese momento estaba con Massa. O sea, con lo cual vos me traías un programa económico y yo, digamos, te lo simulaba y te decía lo que te iba a dar de resultado. Dentro de las cosas que tenía que estimadas adentro de ese modelo, tenía que tener una función de consumo. Una de las cosas que pasaba con la función de consumo es que yo traté de ver cómo funcionaba con las ventas de supermercado y las ventas de shopping. Bueno, no da nada, nada. Econométricamente no da nada. Igual el último dato de supermercado dio 9 arriba y shopping dio casi 20 arriba. Pero al margen de eso, la forma en la cual, digamos, se estima el consumo sale por diferencia. Por lo tanto, después vamos, o sea, vos tenés estimación de la producción. Yo tengo una pregunta, ¿vos te crees que el tipo que produce es un imbécil y que produce para tener guardado inventarios, que eso lo que hace es bajarte el retorno? Porque cuando el retorno de una compañía es margen por rotación. Dados los márgenes, si vos le bajás la rotación, vas a ganar menos plata. ¿Vos te crees que los empresarios se dedican a perder plata? Entonces, ¿cómo es que sube la producción si no tienen consumo? Primer punto, digamos, por favor, digamos, o sea, pero claro, tienen menos calle que Venecia estos idiotas. Ese es el primer punto. El segundo punto es, cuando vos haces la estimación del consumo, sale por residuo, es decir, vos tenés una estimación de la producción, tenés de las importaciones, tenés de las exportaciones, tenés la inversión, tenés el gasto público y sacás por diferencia el consumo. Entonces, ahora cuando vengan las cuentas nacionales y salga el consumo, vamos a ver si el consumo está subiendo o no. O sea, con lo cual, digamos, le hago un desafío así abierto a todos estos econochantas. Y te voy a decir algo, el problema es que cambió la metodología bajo la cual la gente consume. Digamos, es mejor proxy mirar qué está pasando con las ventas de Mercado Libre que cualquier indicador de estos, digamos, que tenemos de... Es decir, ¿es más fiable el pronóstico o el número que pueda tener Mercado Libre en ventas que... Absolutamente. Si la gente se la pasa comprando, digamos, por Mercado Libre y usa Mercado de Pago. Entonces, de vuelta, digo, parece que no aprenden, pero tampoco quieren aprender. Entonces, pero por eso te dejo planteado el desafío. Sí. Cuando salgan las cuentas nacionales, vení y hablamos volvemos a hacer una entrevista. Y hablamos de qué pasó con el consumo, a ver qué dio. Así, digamos, terminamos con estos econochantas mentirosos de una vez, que dejen de mentirle a la gente. Que dicho sea de paso, algunos de ellos haciendo sus grandes asesoramientos sobre el tipo de cambio, mandaron a la quiebra a empresas. Ejemplo, Melconian mandando a la quiebra a Groboco Patel, apostando $1 de 2.000 pesos. Dale. Presidente, hace mucho tiempo está hablando de la Asociación de los Jubilados. Se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma que tiene en cuenta la actualización de un bono y una moratoria. Usted ya dijo que va a vetar si eso se transforma en ley. ¿Está en agenda algún tema para los jubilados? A ver, no, vamos por partes. A ver. La pregunta es, demagógicamente, el Congreso
decidió reventar 2 puntos del PBI. La pregunta es ¿con qué lo pago? Moratoria y actualización son 2 puntos del PBI. 2 puntos del PBI. Es decir, nos exterminan el equilibrio fiscal. La pregunta, o sea, y lo hacen a propósito. ¿Vos te crees que no saben que, digamos, ya digamos, está probado que el modelo funciona? Lo que pasa es que están tratando de romper al gobierno. Usan una causa noble como la de los jubilados, tratando de romper al gobierno. O sea, pero digo, ¿vos te crees que le importa a los jubilados? Yo te recuerdo que el gobierno anterior se fue con jubilaciones de $80. Hoy son $320. No estoy diciendo que es mucho. Sí, lo que estoy diciendo es muy poco, que usted lo sabe. Está bien, pero bueno, muy poco, digamos, o sea, digamos, también, y digo, eso implica un juicio de valor muy particular, porque digo, pero está claro que de $80 pasamos a 320, Sí, se multiplicaron por 4. Ok, en dólares, en una economía que hoy además es mucho más abierta, con lo cual compran mucho más esos dólares. Dicho esto, ahora, los que proponen esto son los mismos que dieron jubilaciones sin aporte. O sea, son los que quebraron el sistema, porque si el... Está quebrado el sistema. Claro, obviamente, ellos quebraron el sistema. Si vos tenés aumento de, digamos, a ver, vos tenés un sistema de reparto. Primer gran estafa del kirchnerismo a los jubilados fue cuando se nacionalizaron las CFJPs. Es decir, y utilizaron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para hacer populismo, lo cual encima lo admitió la propia Cristina Fernández de Kirchner, que lo usaron para hacer populismo. ¿Cuándo vetó el 82% móvil? No, cuando explicó cómo se gastaban la plata de los jubilados. Entonces, digamos, una de las fuentes que financia las jubilaciones, digamos, se la patinaron. Eso no es solo eso, sino que además, como si todo esto fuera poco, hoy de hecho son más aquellos que se jubilaron sin aportes que los que lo hicieron con aportes. Con lo cual, si vos tenés una determinada cantidad de donde vos sacás la plata y ponés más manos a sacar plata y, digamos, aquellos que, digamos, no les gustan las jubilaciones, bueno, tendrían que agarrar y decirle a Cristina que por culpa de ella hoy podrían estar cobrando $640 y cobran 320 porque duplicó la cantidad de jubilados sin aporte. Entonces, si además eso vos le agregás que tuviste un mercado laboral hiper inflexible, digamos, y con todo esto de que no, los derechos y no sé qué cosa, y vos tenés clavada la cantidad de impuestos del sector privado desde el año 2011, bueno, ¿qué es lo que te pasó? Vos te aumentó sustancialmente la informalidad en la economía argentina. Bueno, ese aumento de la informalidad en la economía argentina hace que haya menos gente aportando al sistema. Y lo que vos podés pagar de jubilaciones, vos es entre los que aportan y los que reciben los beneficiarios. Entonces, si vos duplicaste los beneficiarios, digamos, reventaste la capacidad de la economía para generar aportantes y, bueno, algún problema evidentemente vas a tener. Lo que nosotros estamos tratando de hacer son soluciones serias que arreglen los problemas. Ahora, el problema es que no hay soluciones mágicas que te arreglen todo de un día para el otro, porque si vos crees que podés hacer eso, bueno, vamos a seguir rompiendo a toda la economía como la vienen rompiendo hace 100 años, en especial los últimos 20. No hay flujo hoy genuino económico para pagarle más a los jubilados. No, de hecho están así que, digamos, solamente de lo que surge del sistema previsional es una parte de lo que lo financia, el resto se financia con otros tipos de impuestos. Entonces, y ahora vos que me venís a proponer aumentar 2 puntos del PBI del gasto público, ¿me decís con qué lo financio, Esteban? ¿Qué lo financio con emisión monetaria? O sea, con lo cual es financiarlo con un impuesto altamente regresivo que golpea más fuerte sobre los sectores más vulnerables. O sea, volvemos de vuelta a las andadas de la emisión, la inflación y generar pobres. Me parece que eso no. La otra que es, digamos, ¿qué vas a recurrir? Al disparate de financiarlo con deuda. Un problema de flujo lo vas a resolver con deuda. Bueno, me parece que, digamos, si haces eso, digamos, te vas a estrolar, o sea, con lo cual no vas a pagar la deuda, con lo cual la tasa de interés se va a ir a las nubes y por ende la economía no va a poder crecer porque, digamos, si vos tenés altas tasas de interés, o sea, tenés alto riesgo país, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Vos no invertís, no acumulás capital, no creces y tenés salarios miserables, con lo cual tampoco vas a poder pagar buenas jubilaciones. La otra alternativa, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cobrar impuestos? O sea, ¿vas a matar el crecimiento, digamos? O sea, ¿vas a impuestos, querés que nos cobren? O sea, que digan cómo quieren financiarlo. O que digan qué gasto público quieren que bajemos. Presidente, todos los miércoles se hace una marcha, que cada uno califique como quiera, esa de los jubilados. Pero
esto lo introduzco con una pregunta que quería hacer al comienzo. ¿Teme que haya una espiral de violencia en la Argentina después de lo que pasó con Cristina, de algunos ataques a medios de comunicación, ataques a algunos periodistas? ¿Teme una espiral de violencia o cree que es un sector minoritario e inorgánico? No, yo creo que es un sector minoritario que no acepta las reglas de la democracia. Es decir, democracia es solo cuando ganan ellos, y si no, pero yo creo que son minoritarios, o sea, no son una mayoría. Y además cada vez esas expresiones son más chiquitas, ¿no? Cuando uno ve cómo está evolucionando la cantidad de la convocatoria de las distintas marchas, es decir, el ritmo en el cual se viene cayendo la participación es verdaderamente grosera, porque yo creo que tarde o temprano la gente va a entender lo siniestro y nefasto que son la gran mayoría de los políticos argentinos, que detrás de, digamos, que esconden los curros detrás de causas nobles. Es decir, esconden los curros detrás de sectores muy sensibles. Digo, ya lo hicieron con la educación, ¿no? O sea, detrás de la educación esconden sus curros. Entonces, cuando vos vas a atacar los curros, pedís auditoría, te dicen que vos estás atacando la educación. No, no estás atacando la educación, estás atacando a los chorros que viven de robarse la plata de la educación. Esto es todo igual. O sea, yo creo que la gente, afortunadamente, está madurando y le está sacando la ficha a los políticos. Se están dando cuenta del tipo de delincuentes que son. Habló de gente y de convocatoria. ¿Esperaba más gente en la marcha de ayer? Yo no tengo por qué esperar nada, que la gente se manifieste y haga lo que quiera. Es decir, yo la marcha de ayer, ¿sabés cómo la vi? Yo dije como ayer... un partido homenaje. ¿Cómo? Como un partido homenaje. Como que alguien se retira, digamos. Claro, cuando se retira un jugador de fútbol, ¿viste? Que le hacen un partido homenaje. Sí. Bueno, lo vi así, digamos, toda la gente fue, digamos, a despedir a alguien. A despedir a la señora Kirchner porque está inhabilitada de manera perpetua de ejercer cargos públicos. Los homenajes generalmente son a buenos jugadores. En este caso, que ahora fueron a despedir a otro medio patadura, ¿cómo sería eso? No, porque si vos te fijás a la declaración de la gente, que esto es otro de los grandes daños que hizo el kirchnerismo, que es el daño cultural, que es el daño en los valores éticos y morales de la sociedad. O sea, no cuestionaban que robaran. De hecho, les parecía bien porque había repartido el botín con ellos. Y después hay algunas reflexiones que uno debería entender también la gente. Digamos, o sea, la gente no tiene por qué saber de economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, porque la gente dice, bueno, yo estaba mejor. Bueno, a ver, veamos qué es yo estaba mejor. Te espoleo la respuesta, porque te comiste el capital. Y encima no te comiste tu capital, te comiste el de otro. Pero vamos a hacerlo con un ejemplo para que se entienda. Suponete que vos, digamos, decidís con tu familia irte de jarana a Europa. Entonces, hipotecás tu casa, prendás tu auto y tomás esos fondos y te vas de joda a Europa. Y se pasan la gran vida, la verdad que la están pasando fenómeno, o sea, se están divirtiendo y llega un momento que se empiezan a quedar sin plata. Entonces, digo, se tienen que volver porque ya no tienen, se están quedando sin combustible. Cuando vos volvés a la Argentina, ¿qué te pasa? No tenés trabajo, digo, porque te estuviste afuera, perdiste tu trabajo, no tenés ingresos y el banco te va a ejecutar la hipoteca y la prenda. Con lo cual vas a volver y se van a quedar todos en la calle. Y sin auto. Claro, bueno, por eso, sin calle y sin casa y sin auto. ¿Cómo claramente vos podrías decir, antes estabas mejor? Sí, claro, te estabas consumiendo el capital. Entonces, cuando te consumís el capital, te pasa eso. Antes estaba mejor, sí, porque te consumiste el capital. Ahora, eso, digamos, en ese caso, de última, vos tomaste malas decisiones, vos pagás el costo, no pasa nada. Acá el problema es que esta gente se estaba yendo de joda por todos lados y la cuenta la pagaba el vecino. Entonces, eso además generó también la resistencia que hay contra el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque le robaba a uno para dársela a otro y obviamente en el medio se quedaban cosas, el auténtico, el que reparte, se queda con la mejor parte.
Digo, todo pareciera indicar eso. Entonces, o al menos la justicia dijo eso. Entonces, dicho esto, por eso la gente siente que estaba mejor, digamos, pero hay que explicarle. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos te comiste el capital. Al comerte el capital, la relación capital-trabajo de la economía baja. Al bajar la relación capital-trabajo de la economía, la productividad es menor y por ende los salarios son menores. El problema es que Argentina, digamos, es una economía que se empobrece. Ahora, ¿y cuánto hace que hace esto? Hace 100 años que hace esto, donde en los años del kirchnerismo fue muchísimo más violento. Pero esto, digamos, no es nuevo. O sea, lo que pasa es que eso es lo que hay que entender, cómo devastaron la economía, descapitalizaron la economía. Es más, se vivían jactando del consumo. Bueno, jactarte del consumo implica, ¿sí?, que vos no estás ahorrando. Y si vos no ahorrás, no invertís. Sí, vuelvo, si me permite, vuelvo sobre la violencia, porque se dijo de usted autoritario, nazi y un montón de otras improperios en muchas de estas marchas. ¿Cree que hay consenso social para la violencia o, insisto, o es un grupo menor? No, yo creo que son un grupo minoritario. Son una minoría ruidosa. Y cada vez son menos. ¿Cada vez son menos? Sí. ¿Quién cree que es su rival político? Yo no miro la política en esos términos. O sea, a mí me llama la atención, digamos, de gran parte de los analistas políticos locales que parecieran vivir en la edad de piedra. O sea son neandertals. Yo no miro la política en esos términos. O sea, yo miro esto como un trabajo, Esteban. Sí. A mí me dieron un job description. Mi job description era bajar la inflación y terminar con la inseguridad. La inflación la estamos aniquilando. La inseguridad tenemos los niveles más bajos de la historia. Listo, yo, digamos, estoy haciendo mi trabajo. O sea, yo lo que tengo que hacer es, yo ¿sabes qué hago? Le hago delivery a la gente. ¿Cómo es eso? Claro, de vuelta, cuando nosotros empezamos éramos un montón de promesas. De hecho, nosotros teníamos un programa de gobierno muy ambicioso, porque no es que teníamos un gobierno, que de hecho todo el mundo decía que era imposible. Bueno, nosotros no solo estamos demostrando que es posible, sino que además nosotros hoy ya, a 1 año y medio de gobierno, sobrecumplimos todas las promesas de campaña. Fíjate esto, nosotros hablamos de motosierra para el equilibrio fiscal. Nosotros creíamos que íbamos a alcanzar el déficit cero en el primer año de gobierno. Todos decían que era imposible. Sin embargo, nosotros lo conseguimos en el primer mes de gobierno. Nosotros dijimos que íbamos a ir a un caso de competencia de monedas y que eso podría generar un proceso de dolarización endógena. Bueno, eso ya está ocurriendo desde septiembre del año pasado. No solo eso, bueno, liberamos el cepo, que decían que era imposible de liberar. Después, por ejemplo, en lo que tiene que ver en política de seguridad, seguridad interior, o sea, el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, tenemos los indicadores más bajos de criminalidad de la historia, o sea, estamos sobrecumplidos. En materia de defensa, ¿sí? O sea, seguridad respecto a otros países. El programa de reequipamiento que ha hecho el ministro Petri es el más grande de la historia argentina, el más grande de los últimos 50 años. ¿Sabía que hoy Argentina es la 23ª potencia militar mundial? No lo sabía. Pensé que no estaba ni entre los 100. ¿Qué dato, no? O sea, bueno, digo, gestión Petri. Entonces, ¿qué más, digamos, me comprometí? Me comprometí en una política internacional alineada con Occidente, donde determiné que mis dos grandes socios iban a ser Estados Unidos e Israel. Y usted mira mi política internacional, es bien consistente ya con le quiero eso. preguntar por la gira y la situación que se está dando entre Israel e Irán, pero quiero volver sobre esto. Usted varias veces manifestó la idea de ir por su reelección, ¿sí? ¿Esa idea está firme? Esa idea está, digamos, sí, digamos, si la gente lo avala. Sí. O sea, hay que pasar por las urnas. Sí. ¿Y usted qué lee de la temperatura que hay en la sociedad? Esteban, yo no tengo que mirar nada, yo tengo que hacer mi trabajo y después lo someto a evaluación de la gente. O sea, yo no estoy en la politiquería, en a ver si chicaneo a tal político, sí. Yo trabajo. O sea, usted no levanta el teléfono de un diputado para llamarlo por una cuestión u otra, o de un concejal, o... ¿Para qué? No sé, para hacer política. No está en su ADN. No está en mi ADN. Ahí voy a hacer una aclaración también, porque esto es interesante. El gobierno tiene 3 líneas de acción.
tiene la gestión, tiene la política y tiene la batalla cultural. En la gestión yo estoy involucrado muy activamente en 5 de 8 ministerios. O sea, yo estoy muy involucrado con el Ministerio de Economía, digamos, o sea, donde además con el ministro Caputo tengo una relación simbiótica, directamente simbiótica, además de la relación fabulosa que tengo con un gigante como es José Luis Daza o Pablo Quirno. Es el equipo de Caputo. Sí, bueno, está bien, pero Pablo Quirno, junto a Santiago Bauzil, presidente del Banco Central, es el arquitecto de arreglar el déficit cuasi fiscal, que eran 10 puntos del PBI. Vamos, ey. O ese gigante que tenemos de secretario, digamos, que es Guberman, ¿sí? Digamos, que se encarga de mirar los números. Sí. Los 5 ministerios son economía. Pues, bueno, por eso. Después está claro que Cancillería, digamos, yo digo, a eso le pongo el cuerpo activamente, me demanda mucho, pero bueno, hemos puesto a Argentina en el mapa mundial de una muy hermosa manera. Después con otro ministerio que trabajo muy duramente es con Capital Humano, que es una de mis invenciones. O sea, el mundo admira nuestro trabajo de capital humano. El propio Papa, el León XIV, ha ponderado el trabajo de Sandra Petovelo y ha pedido, digamos, que interactúe con los responsables de políticas sociales del Vaticano para que, digamos, intercambien experiencias. No solo eso, digamos, el Ministerio de Desregulación, otra de las criaturas que he inventado, digamos, donde Sturzenegger, digamos, hoy, digamos, es un referente mundial por la tarea enorme que estamos haciendo, donde estos 2 ministerios son 2 ministerios pura y exclusivamente aplicados a generar crecimiento económico. Y ¿cómo es? Digamos, ahí, digamos, o sea, también, digamos, hay una... Y seguridad, me imagino. Bueno, con la doctora Bullrich yo me junto una vez cada 2 semanas. O sea, trabajamos de una manera... Bueno, es impresionante lo que acaba de hacer ahora, que vendría a ser una suerte del FBI argentino. O sea, digamos, es una ministra excepcional. Digo, yo digo, solo tengo palabras de admiración y sobre todas las cosas de agradecimiento con la ministra Bullrich. Sí, presidente, hablaba de la gestión... No, pero espere, sí, claro, pero no, quiero aclarar porque después, porque yo suelo mencionarlos menos a los 3 ministros que restan, pero es porque no sé del tema. Es decir, la realidad es que Mariano Cunha Olivarona hace un trabajo espectacular en justicia, pero no soy una persona idónea en términos de derecho. Bueno, si de derecho no soy bueno, imagínese en temas de salud, digamos, Mario Lugones hace un trabajo fenomenal y yo no sé el nombre ni de los huesos. El otro día fui a una reunión y dije, me enteré que la primer cervical se llama Atlas. O sea... No sé los nombres. Entonces, digamos, o sea, no es, digamos, ¿qué le puede opinar? O sea, por eso a veces no los menciono. Que usted lo deja decidir. Sí, bueno, y me falta el ministro Petri, que es una superestrella, ¿no? Porque todos conocen lo que hace en materia de defensa, pero, digamos, la gente no sabe que es un gran ministro, y además de un ser humano formidable. Porque, por ejemplo, nosotros a veces discutimos cuestiones en gabinete y algunas requieren leyes, otras decretos, otras, digamos, circulares. Sí. El presidente habló de salud, está el tema del Garrahan, de los médicos del Garrahan. Sí, ahora hablamos, yo no tengo problema. Ahora, digamos, y de repente al otro día aparece Petri con la solución. O sea, es un ministro, digamos, es un superministro, y ni que hablar, digamos, de la muñeca de Guillermo Francos. Pero... Le hacía el paréntesis de los médicos del Garrahan, bueno, llegó a hablar de salud. Sí, pero digo, terminemos con este bloque y vamos a lo del Garrahan. Yo no tengo ningún problema de discutirlo al hueso. Después está la parte de la política. Digo, usted puede ir y hablar con mi hermana, que es quien, digamos, que dicho sea de paso, la gente no tiene idea de lo difícil que es armar partido en un distrito. Es muy complicado, es muy complicado. Bueno, armó 17 en 6 meses. Y en las últimas, y todas las elecciones que participó, por ejemplo, el kirchnerismo lo pasó por arriba. A todos los que son los competidores nacionales, los pasó por arriba. Digo, el mejor ejemplo es lo que pasó en la ciudad. Así es que, pero yo, digamos, ahí yo reconozco que no tengo talento y además no me gusta.
Entonces... ¿No le gusta el partidismo político? No, a mí no me gusta en general la política, a mí me gusta trabajar. Digamos, a mí me gusta la gestión. O sea, los políticos no trabajan. Y qué sé yo, rosquean y a mí la rosca no tengo tolerancia para bancarme tanta rosca. Digo, no estoy diciendo que no sea importante, pero digo, por eso hay gente brillante que lo hace en mi lugar. O sea, pero digo, yo no me puedo involucrar porque no tengo talento para eso tampoco. O sea, no tengo talento, digo, no tengo, digamos, vocación para eso. O sea, yo digo, trabajar. Yo entiendo que trabajar, eso sí entiendo. De lo otro me cuesta más. Y decía la batalla cultural. Y después la batalla cultural es la parte que más me divierte. O sea, esa es la parte divertida del trabajo, que es expandir las ideas de la libertad por todo el mundo. O sea, en Argentina y en el mundo. ¿Y aquí estaría Caputo y Laje? Por dar dos ejemplos. Bueno, Agustín es un gran pensador. Pero también hay que destacar el rol de Axel Kaiser, hay que destacar el rol de Adrián Rabier. Digo, la verdad que lo que están haciendo en Faro es algo verdaderamente muy bueno. O sea, y después, digamos, con Santiago Caputo, digo, igual que mi hermana, son parte del Triángulo de Hierro. O sea, no se rompe ese triángulo. Digo, a ver, ¿usted cambiaría equipo que gana? Yo no. Y bueno, ¿por qué pretende que yo lo cambie? No, yo no pretendo nada. Yo tampoco sé gestionar absolutamente nada. Sí, presidente, le preguntaba de los medios del Garrahan y su situación. Entonces vamos por parte. Primer punto. Nosotros le incrementamos los recursos al Garrahan un 240%. Muy por encima de todos los que dimos a otros lugares. Por lo tanto, o sea, nosotros no decimos que nos importa el Garrahan. O sea, lo manifestamos en hechos, poniendo plata. 240% aumentó la partida del Garrahan. Primer punto. Segundo punto. En el caso del Garrahan, usted tiene que en hospitales equivalentes, 2/3 de la nómina son médicos y 1/3 es administrativa. En Argentina, 70% de la nómina es administrativa. Es decir, usaron una causa noble e importante como la del Garrahan para esconder militantes políticos. Es decir, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Es un control biométrico de quiénes van y quiénes no van. Porque esa sobreplanta administrativa es la que le quita recursos a los médicos. Ese es otro punto. Otro punto también muy importante. ¿La plata de ese ahorro va a ir a los médicos? Obviamente, para eso está hecho. No es que vamos a achicarle la partida, es el ahorro que hacemos de sacar los que no trabajan, darle la plata a los que sí trabajan. Ese es otro punto. Después, otro punto más que es importante es el tema de las residencias. En otros países del mundo las residencias no son rentadas. No son rentadas. O, en otros casos, hasta pagan por las residencias. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es que las residencias no sean hechas por extranjeros para que queden entre los argentinos y puedan, digamos así, generar más ingresos. Y después, otra cosa es, yo lamento que los que hicieron el reclamo mintieran. Y que además contaran con la connivencia, complicidad de periodistas que literalmente son unos delincuentes, unos mentirosos. Porque si van a hablar del reclamo y ponen con la línea de la pobreza, vos tenés que usar un ingreso de una persona, se compara con la línea de pobreza de una persona. No se compara la línea de pobreza de una familia tipo de 4 personas contra un ingreso, que era lo que estaban haciendo. Cuando decían la línea de pobreza es de 800.000 pesos, ese es el caso para 4 personas. La línea de pobreza es 360.000 pesos. Entonces, no mientan con las comparaciones. De hecho, si bien la diputada Juliana Santillán erró en el dato porque usó el número de la verdadera
base de comparación, que es la del individuo, y dijo que era para cuatro personas. Bueno, pero eso también es muy interesante, porque ella después lo corrigió en vivo, se dio cuenta que se había equivocado y lo corrigió. Pero ¿qué es lo más interesante? Que cuando cometió el error, las basuras de los periodistas, basuras que estaban ahí, le saltaron a la yugular. Que eso era básicamente de un individuo y que 800.000 era... porque se había equivocado, presidente. Está bien, pero entonces quiere decir que... quiere decir que esas basuras que ofician de periodistas sabían el número y cuando la persona del Garrahan estaba mintiendo, no lo tenían tan presente. No lo dijeron. No, ¿cómo? Si lo tenían presente para saltarle la yugular a la diputada Santillán, los mismos periodistas, digamos, no lo tenían presente cuando la persona del Garrahan... no tenía presente el número finito. La persona del Garrahan mentía. No, ¿cómo? Digamos, a ver, si vos lo sabías el número en el mismo momento para saltarle a la yugular a la diputada Santillán, ¿por qué no le saltaste a la yugular a las personas del Garrahan que estaban ahí mintiendo con el número de pobreza? Digo, hagamos un acuerdo de que dentro de... Así como yo digo que dentro de la profesión de economía está lleno de delincuentes, ¿sí? Bueno, hagan un mea culpa de los impresentables que tienen en sus filas, vamos. Digo, mienten, calumnian, injurian, digamos... porque esos son los que ensucian al resto del periodismo. Sí, presidente, es un tema para hablar. Son el 90% aparte, digamos, los que hacen todo este tipo de aberraciones. Parece insólito, pero tenemos que ir cerrando. Pero no es porque no quiera hablar de esto, pero le quiero, porque si no Adorni me va a matar. Y me hace así, corta, pelado. Pero no me lo dice por el tema, sino porque, por un tema de tiempo. No puedo dejar de hacer esta entrevista sin hablar de Israel. Usted volvió de aquel país, no bien se inició el bombardeo hacia los puntos estratégicos de Irán. ¿Cómo está esa situación y cómo lo está haciendo el gobierno? A ver, yo quiero que... acá hay que hacer varios puntos. Primer punto. Yo soy un aliado de Israel. Entonces, pero quiero que la gente entienda qué es lo que está pasando. Primer punto. Israel acepta que existan otros países. Eso es cierto. Irán no acepta que exista Israel. La verdad. Primer punto. O sea, digamos, usted tiene un caso de un país que quiere exterminar a otro. O sea, Irán es una teocracia que quiere exterminar al único país, a la única democracia libre de Medio Oriente. Los quiere exterminar. Entonces, digo, usted es muy difícil querer negociar con alguien que lo quiere exterminar. Primer punto. Segundo punto. Hay un elemento muy importante acá, y es que Israel, digo, está dando la batalla de Occidente. Si usted se fija, digamos, a Israel no solo lo ataca Irán, sino que también los atacan los terroristas, llámese Hezbollah, Hamas, los Houthi, sí, digamos, o sea, todos atacan a Israel. Pero al mismo tiempo Israel también es atacado por la izquierda. Esto es muy importante porque hay toda una demonización de Israel y muy especialmente de mi queridísimo amigo Benjamín Netanyahu. ¿Sí? Digamos, y voy a explicar por qué, porque esto también es de una gravedad enorme. Porque los medios mienten abiertamente. Yo le voy a explicar algo. A Israel en el fondo lo atacan por dos cuestiones. Lo atacan los teocráticos porque lo quieren hacer desaparecer. Y lo ataca la izquierda básicamente porque Israel en el fondo son las bases del sistema capitalista. La base moral del capitalismo es la cultura judeocristiana. Entonces, el ataque a Israel tiene que ver con derrumbar los valores de Occidente y derrumbar el capitalismo. Por eso usted va a encontrar a la izquierda aliada con la teocracia. Y por eso lo quieren exterminar a Israel. Es decir, son socios ocasionales, o sea, la izquierda, digamos, y las teocracias en contra de Israel. Uno porque lo quiere exterminar, porque no quiere que exista, y el otro porque, digamos, quiere destrozar el capitalismo. Como parte de esa estrategia, la demonización de la izquierda, ¿sí?, lo que busca hacer es generar una sensación de que Israel sea como una suerte de leproso, ¿sí?, al cual todos se les alejan. Digamos. Entonces,
¿Y eso por qué lo hicieron? Porque Irán en paralelo se estaba armando y se estaba desarrollando como potencia nuclear. Usted imagínese que si se desarrolla Irán como potencia nuclear, el mundo está en problema. De hecho, el primer ministro alemán lo dijo con claridad. Israel está haciendo el trabajo sucio que no hacen otros. De hecho, atentó contra la Argentina. Claro, a ver, Israel, obviamente, 2 veces, 2 atentados. AMIA, sí, Embajada de Israel. 114 muertos, vamos. O sea, es un enemigo de Argentina, vamos. Irán es un enemigo de Argentina, sin duda. Claro, sin duda. Y la pregunta es, ¿en qué gobierno se declaró digamos, a Hezbollah como terrorista, a Hamas como terrorista? ¿Quién lo hizo? El kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner. No. Nosotros lo no, declaramos perdón, el terrorista. memorándum pensé que me decía. No, sí, claro. Nosotros firmamos otro memorándum con Israel. Exacto. Ahora, y Cristina va a tener que ir a dar explicaciones a la justicia por el memorándum con Irán. Digamos, y no sé si nos constituye traición a la patria, porque pusieron 2 bombas en Argentina. Entonces, ahora, discúlpeme pero que eso es clave. Lo que Argentina, durante su gobierno, puso en el listado de agrupaciones terroristas digamos, sí, claro, a Hezbollah y a Hamas. Ahora, pero esto no es menor. Fíjese cómo además se da la guerra. Si usted se fija, si Israel no tuviera la cúpula de hierro, hoy tendría más de 1 millón de muertos. Fíjese que Irán ataca objetivos civiles en Israel. Y sin embargo, ¿qué noticias usted encuentra de Israel contra, digamos, Irán? Son todos altos mandos, son todos ataques quirúrgicos. Entonces, no solo eso, digamos, o sea, yo quiero ponderar la forma, la hidalguía y el honor con el que pelea Israel. Israel ataca objetivos militares y el rival, no solo que estaba desarrollando armamento nuclear para eliminar a Israel, sino que además ataca objetivos civiles. Sí, bombardeó un hospital en las últimas horas. Bueno, entonces, fíjese, Israel ya nos salvó de Irak en 1981. Israel nos salvó de Siria en el 2007. Y ahora lo está haciendo de vuelta. Israel, digamos, está salvando la cultura occidental. Es decir, entonces, no podemos errar de esta manera. Pero claro, digo, lo políticamente correcto, los woke están del lado de la izquierda. Y la izquierda quieren romper a Israel porque es atacar los valores judeo-cristianos que son la base del capitalismo. Sí. Presidente, si seguimos la entrevista, Adorni me mata, cosa que no quiero. Bueno, no, digo, si quiere se lo tranquilizo y le sigo contestando lo que quiera. Es súper interesante. Puedo seguir contestando lo que quiera, digamos, a pesar de que se enoje Adorni, que es un gran ser humano. Ni robarle su tiempo muy valioso. Presidente, gracias por haberme recibido, siempre es un honor. Por favor, es un placer. Gracias por esta nota, Esteban. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Señor Presidente de la Nación. Ahí estaba Javier.